y voy a hablar un poquito del libro que estoy leyendo ahora, que se llama General Relativity, The Theoretical Minimum. Está escrito por Leonard Susskind y André Cabanes, que no sé cómo se pronuncia, el autor es francés, porque es el traductor de los libros anteriores al francés, un nombre de matemáticas. El asunto es por qué lo estoy leyendo, y esto tiene dos historias que he contado por separado, pero que bueno, voy a contar juntas hoy. Hay una cuenta de Twitter que me encanta, que se llaman Negacionistas Out of Context. El autor creo que sigue siendo anónimo, no tengo ni idea de quién es, pero básicamente es una cuenta que consiste en capturas de pantalla de cuentas negacionistas, habitualmente en Twitter. Creo, no sé si ha puesto algo de algún otro sitio. Pero bueno, las cosas demenciales que dicen los negacionistas, sin habitualmente mayor comentario, solo el hecho de que sale en una cuenta de Twitter que se llama Negacionistas Out of Context, que por supuesto es en sí mismo contexto, no está out of context. La intención es entre reírse y criticar o advertir. Bien, el asunto es que muchas de estas cuentas en ocasiones, bueno, no muchas, en ocasiones las cuentas son de terraplanistas. Y es muy divertido porque normalmente las preguntas que hacen son muy buenas. Y vi que lo voy a poner aquí, que me gustó un montón porque la pregunta es muy buena. Básicamente, ¿por qué no sentimos la rotación de la Tierra? La rotación de la Tierra es algo que deberíamos sentir. Hay muchas explicaciones de por qué no lo sentimos, pero casi todas son erróneas. La explicación correcta es que la aceleración del vector velocidad de algo, por ejemplo, el ecuador de la Tierra, esa aceleración es muy pequeña y por tanto no se percibe comparado con la aceleración de la atracción gravitatoria, básicamente. Bien, eso me llevó a pensar lo siguiente. La pregunta es muy buena y los terraplanistas tienden a hacer preguntas muy buenas porque efectivamente sus dudas son dudas razonables y que todo el mundo debería tener, porque nosotros tenemos la percepción de que sabemos cuando en realidad sabemos mucho menos de lo que sabemos. Mejor dicho, sabemos, pero si nos pidiesen justificar cómo lo sabemos, pues no podríamos desde atrás. Lo sabemos porque simplemente hay gente en la que confiamos para saberlo y que lo saben, y otra gente que también confía en eso, pues lo han comprobado y así sucesivamente. No es preciso saber de todo, no es preciso justificarlo todo. Hay una justificación en algún lugar y podemos vivir asumiendo tal cosa. Bien, los terraplanistas hacen bien la parte de vamos a dudar por qué. Bien, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué, por ejemplo, una cosa que les gusta, el agua busca su nivel y este tipo de movida? El problema de los terraplanistas no es que hagan buenas preguntas, que son preguntas básicas en ocasiones, ya digo, sutilmente difíciles de explicar y que tienen mucho intríngulis y yo encuentro como una base extraordinaria para la divulgación. El problema, por supuesto, es que de eso saltan a algo total y absurdo y dan una respuesta absolutamente demencial que no tiene absolutamente nada que ver ni con el conocimiento físico del mundo ni cómo el mundo funciona de la forma más básica. En ocasiones es deliberadamente mentira. Lo de el agua busca su nivel es evidentemente falso, ¿no? Y se puede mostrar con relativa facilidad. Hay un vídeo de Don Olson, que es un Olson, que hizo hace unos años sobre teoría de la conspiración, que el libro básicamente consiste en irse a un lago en Canadá que es extremadamente largo, tan largo que la curvatura de la Tierra debería ser perceptible de un lado a otro del lago, creo que unos 7 kilómetros, una cosa así. Y es lo que hace, pues coloca una cámara, la cámara va bajando y en cierto momento la cámara oculta lo que hay al otro lado. El nivel del agua oculta lo que hay al otro lado del lago. Quiero decir, ese no es el problema. El problema es que las preguntas no se plantean desde mi punto de vista. Ese es el problema principal. Incluso más que las respuestas demenciales que dan o la explicación totalmente sin el más mínimo sentido y totalmente desconectada del funcionamiento de la realidad, es que normalmente plantean esas preguntas no como preguntas sinceras de por qué. Por ejemplo, el otro día me llegó una pregunta a YouTube, tengo un vídeo sobre un libro sobre la Tierra plana, y la pregunta era si la Tierra es un esferoide achatado por los polos, eso cómo se come, ¿por qué todas las fotos la muestran esférica? La diferencia es de unos pocos kilómetros, esa es la explicación. Es tan pequeña que a simple vista en una fotografía no se nota, se puede medir. Pero bueno, la pregunta es
es razonable. ¿Por qué? Es decir, ¿cuál es exactamente la diferencia? El problema desde mi punto de vista es que los terraplanistas hacen ese tipo de preguntas en plan te pillé. Como si nadie se les hubiese podido ocurrir antes. De eso parten, por supuesto, del punto de vista de que todo es una conspiración, por tanto todo es mentira. Y la pregunta no se le ocurrió a nadie porque, como es mentira todo, pues ¿cómo se te va a ocurrir la pregunta? No es una pregunta legítima, científica sobre el mundo o una pregunta sobre cómo funciona la realidad. La pregunta intenta desmontar la mentira. Es un te pillé. Y ese, desde el punto de vista, es la parte negativa. La parte positiva es que las preguntas, pues, se atreven a hacer preguntas que a lo mejor mucha gente podría llegar a plantearse, pero hay este miedo a quedarte tonto por preguntar. Y a mí me parece, y es un miedo absurdo y me parece absurdo y creo que las preguntas son buenas. Pues bueno, el asunto está en que se me empecé a pensar en un vídeo sobre por qué no sentimos la rotación de la Tierra. Un vídeo relativamente cortito. Y luego hay una cosa que les gusta decir a los terraplanistas, que es probablemente el único físico al que respetan, que es de Einstein, que es la gravedad no es una fuerza. Vamos a ver, la gravedad en relatividad general no es una fuerza, es la deformación del espacio-tiempo, es geometría. No es una fuerza en el sentido de Newton, de una fuerza, porque también tienen razón cuando preguntan, bueno, la gravedad newtoniana, que es esa cosa mágica que se extiende por el espacio y atrae masas, estén donde estén, es un poquito mágico. A ver, si es así, es así, y no hay nada más que hacer, y a veces hay que aceptar hechos en bruto como que eso funciona de esa forma. Pero bueno, según Einstein, o mejor dicho, una interpretación de la relatividad general es que la gravedad no es una fuerza, no es una fuerza en ese sentido. Tengo una masa aquí, tengo una masa en Plutón, y esas dos masas se atraen de alguna forma a pesar de todo el espacio que hay en medio. Vale, eso es un problema, ya digo, se puede aceptar simplemente como un hecho, de Newton. Hay otros problemas más sutiles de física, por ejemplo, el hecho de que hay las leyes de Newton, funcionan con una masa, la masa, la cantidad de materia que contiene el cuerpo, y luego que se llama la masa inercial, es decir, la capacidad que tiene un cuerpo de resistirse a una fuerza antes de empezar a moverse, y luego la masa gravitatoria, que es la que funciona dentro de lo que es la atracción gravitatoria. Las dos ecuaciones no están usando la misma masa. El asunto está en que las dos masas son iguales. Y entonces eso produce unos efectos curiosos que son los que observamos del campo gravitatorio, ¿no? Por ejemplo, que dos objetos, independientemente de su masa, caen con la misma aceleración. Si la masa gravitatoria y la gran masa inercial no fuesen iguales, pues eso sería más difícil eso no sucedería así, por tanto, bueno, pues es una coincidencia curiosa que la masa inercial y la masa gravitatoria sean iguales, sean la misma masa. Bueno, hay varias cosas así. De nuevo, no es un problema. Si es una casualidad, pues es una casualidad, se acepta y listo. El asunto está que, ya digo, a los terraplanistas les gusta decir que, según Einstein, la gravedad no es una fuerza. Es la deformación del espacio-tiempo. Es geometría, en relatividad general. Y pensé que sería divertido en un momento dado del vídeo decir, pues, dicen esto y además tienen razón. Es así. No es una fuerza y, según Einstein, esto no es y funciona así. Y luego proceder a explicar cómo funciona la atracción de la Tierra en relatividad general con diferencia a la visión newtoniana de la gravedad. Más o menos, ¿qué sucede? Bueno, pues un objeto en el espacio-tiempo intenta seguir la geodésica, su geodésica, como la masa o energía de la Tierra que está ahí colocada deforma el espacio-tiempo, esa geodésica es diferente y es lo que está intentando hacer un objeto, seguir esa geodésica. ¿Qué pasa? Que se topa con la Tierra, porque la Tierra está en medio. La geodésica llegaría hasta lo que es el centro de la Tierra. Bien, entonces, ¿quién te está impidiendo moverte libremente? No es que la Tierra te esté atrayendo. La Tierra está ejerciendo una fuerza sobre ti para impedir que sigas moviéndote por tu geodésica. Entonces, hay una aceleración por el hecho de que empieza a complicarse con facilidad. Bueno, el asunto está en que quería ver cómo era por encima. Todavía no he encontrado ningún paper o artículo que lo explique así, que sería más fácil. Así que pensé, bueno, podría empezar a leer
algo de relatividad general, que creo que no lo dimos en la carrera. Creo que la gente de astrofísica era lo que daba. Yo al final fui por la rama de electrónica y computación, entonces esa parte no la vi. Lo que sí vimos, y aquí entra la segunda historia, fueron los tensores. Los tensores son unos objetos matemáticos con unas peculiaridades muy curiosas que se usan en relatividad general. Las ecuaciones de la relatividad general están escritas con tensores. En realidad no son tan raros como parecen. Un vector es un tensor, un escalar es un tensor, solo que los tensores de la relatividad se pueden escribir, es una forma de escribirlos, no es que los tensores sean eso, se pueden escribir como matrices de 4×4. Bien, en la carrera los tensores me derrotaron, muy derrotado. Tanto es así que todavía siento el resquemor de que los tensores me derrotasen. Aprobé. No sé exactamente cómo probé. Aprobé probablemente con lo mínimo suficiente y sin saber realmente nada, sin entender los tensores. Luego me he dado cuenta que hay otras cosas que no entendí que he entendido años después. Por ejemplo, los vectores con los que tú operas y te pasas operando años y luego resulta que los entiendes mucho después. Bueno, la clase la daba un físico, probablemente no fuese el mejor profesor del mundo, probablemente fuesen difíciles de explicar, probablemente yo no estuviese atento y probablemente, muy probablemente el TDAH me impidiese llegar realmente a comprenderlo. Bueno, a lo largo de los años he sentido el resquemor de haber sido derrotado por los tensores, así que, bien, al empezar a leer este libro y viendo varios vídeos, bien, llegué a la página 100 aproximadamente. La característica de estos libros, el Theoretical Minimum, es que contienen fórmulas. Están escritos para que tú, esto de forma, no están escritos en lenguaje matemático, todo lo contrario, usan el lenguaje matemático. Es el mínimo teórico. Esa es la idea de esta serie de libros. Este es el cuarto. Hay uno sobre mecánica clásica, mecánica cuántica, relatividad especial y relatividad general. Por supuesto, como usan lenguaje matemático, pues tiene que ponerse a explicar los tensores. Y he empezado a leer sobre tensores y he visto vídeos sobre tensores de gente explicándolo, he leído cosas sobre tensores y estoy siguiendo lo que este libro explica. Y estoy absolutamente encantado porque empiezo a entender los tensores. Ahora, probablemente porque estoy medicado, porque a lo largo de los años lo he intentado en alguna ocasión. Ahora que estoy medicado, probablemente los entiendo. Vamos a ver, los empiezo a entender. Empiezo a tener la paciencia, imagino, para pasar de esta zona de no soy capaz a la zona de empiezo a ser capaz. Que ese era siempre el problema con el TDAH. TDAH tiene esta cosa de la inmediatez. Tiene que ser muy inmediato, al menos en mi caso. Se manifestaba así. Ahora con la medicación va todo mucho mejor y empiezo a entender los tensores y los disfruto muchísimo. Por supuesto, llegué a la página 100, la matemática empezó a derrotarme porque llega un punto en que simplemente no puedes deducir de cabeza. Habría que empezar a escribir en una hoja de papel, así que mi plan es volver atrás lo suficiente, volver a empezar, pero esta vez deduciendo y escribiendo hasta llegar a entender las ecuaciones de la relatividad general. No porque las vaya a resolver, que no las voy a resolver para el caso de la Tierra, pero voy a intentar encontrar un paper que pueda entender una vez tenga este libro leído para el caso de la Tierra. Pero bueno, esa es mi aventura, por eso estoy leyendo este libro. Además, se da un caso muy curioso. Durante el mes de febrero fui incapaz de leer nada. Intenté leer varias cosas. Y luego leí 100 páginas de este libro de un tirón, antes de dormir. Lo cual me llevó a la conclusión de que no me apetecía nada leer ni filosofía, ni teoría, ni ensayo. Me apetecía leer algo matemático y científico. Era lo que quería mi cabeza, pero no matemático y científico en plan divulgación, sino algo realmente con sustancia, que fuese de verdad, que estuviese expresado en lenguaje matemático. La física se tiene que escribir en lenguaje matemático y no se entiende si no está escrita en lenguaje matemático. Los vídeos de divulgación, los libros de divulgación están muy bien, pero tienen un límite claro contra el que van a chocar y el tipo de imágenes y metáforas que usan pues tienen límites claros que son el punto de partida para una comprensión posterior, pero que no son exactamente comprensión. Por desgracia, la física se escribe con matemáticas y por el momento no hay forma mejor de escribirla. Y esa es mi aventura. Descubrí que de pronto lo que quería era leer un libro de física con sus ecuaciones. Lo cual es simpático porque el día 22 de este mes empieza de nuevo mi máster y tendré que volver a leer filosofía y teoría. Pero bueno, ya nos preocuparemos en ese momento. Mientras tanto, ¿qué pasa con el vídeo? Pues va muy bien. Lo que pasa es que tengo un problema, que es que me pongo a mirar el vídeo y digo, y aquí podríamos poner esto, y aquí podríamos poner este elemento, y aquí podríamos hacer. Y entonces
dedico 2 horas a, a fabricar algo que no es estrictamente necesario para el vídeo, pero es una especie de efecto especial añadido. Algunos quedan muy bien, otros experimentos no salen. Por ejemplo, ayer dediqué 2 horas a recrear la foto, esa famosa de la salida de la Tierra tomada desde la Luna, pero la mía es un vídeo. Es decir, la Tierra sale dando vueltas, se coloca, posa para la foto, tal y como la vemos, con la posición aproximada de la Tierra en ese momento, y luego vuelve a bajar. Es un vídeo de 15 minutos que esperaba usar de fondo para una de las secciones. Resulta que no pude, lo fabriqué, pero no encajaba como fondo en ese momento porque quería hacer otra cosa. Es lo que pasa. Hoy dediqué 10 minutos o media hora a otra cosa, esa ha ido más rápido y entonces me he podido centrar en la edición de esa sección con más facilidad. Para que veas cómo va, esta es la segunda parte donde se empieza a hablar de los problemas de la exploración espacial, de las ambigüedades inherentes a la exploración espacial, y te pongo aquí unos segundos. Gracias y hasta la próxima. La historia de la actividad humana en el espacio ha estado siempre marcada por la ambigüedad.